bendito el nombre de Dios. Tenemos algunas de las que enviamos, algunas fotos que enviamos a lo último, Darly. Vamos a observarlas, por favor, brevemente. Damos gracias a Dios, gracias. Este es nuestro pastor Carlos, allí en Santo Domingo de los Colorados. Esperemos esa foto, Darly. Ahí está recibiendo un reconocimiento de la Embajada de Colombia en Ecuador, ¿cierto? Embajada de Colombia, a Carlos Andrés Ruiz López, como reconocimiento por su destacada labor en el ámbito social y trabajo con la comunidad. Vamos a mirar un poquito más. Este pastor ha hecho una labor en las cárceles y ha llevado la palabra de Dios a través de cursos de superación basados en la Biblia. Sigamos, por favor. Entonces damos gloria a Dios por él. Entonces estamos recordando precisamente hoy las misiones, pero también estamos recordando los proyectos Semilla. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que nuestros misioneros, ellos son de Ecuador, están llevando adelante la palabra de Dios en los otros países. Recordemos que hay iglesias en Venezuela, hay iglesias en Perú, hay iglesias en los diferentes países como Bolivia también, Ecuador, ya lo mencionamos, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios se está llevando, pero también se está haciendo labor social en esos países donde la Misión Panamericana ha establecido iglesias. Ahora vamos a pasar a Colombia, ¿cierto que sí? Vamos a mirar las primeras que le envié, Darly, por favor. Entonces observamos aquí en Caucasia, dejemos la foto acá. ¿Qué les parece esa casa? No, la anterior. ¿Qué les parece esa casa? Horrible, ¿no? Entonces los hermanos de Caucasia han empezado un proyecto Semilla, demolieron ese rancho de una señora pobre, ¿cierto? Sigamos. Y entonces empezaron, adelante. Bueno, ese es el rancho, más adelante. Entonces lo demolieron y empezaron a hacerle la casa a esa señora. ¿Qué les parece? En Caucasia. Entonces ahí están las fotografías, ahí van trabajando. Gracias a Dios. Bueno, sigamos. Bueno, esto ya es en la iglesia de Caucasia. Bueno, damos gracias a Dios. Dejemos allí la foto. Entonces, ¿qué observamos acá? Vemos una iglesia activa, una iglesia que se está movilizando, una iglesia que está participando. ¿Cierto que sí está nuestra iglesia allí en Caucasia? Centro de Fe y Esperanza de la Misión Panamericana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? La iglesia del Señor lleva la palabra de Dios, pero también hace una labor social. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso, pero las iglesias son un factor de cambio y de ayuda social muy clave. Y lo que cada uno de nosotros aportamos se hacen labores. Vamos a mirar un poquito más adelante, por favor, hermanas de la tecnología. Bueno, esta es la iglesia allí. Los niños, adelante, por favor. Sigamos. Si tenemos de la labor social, bueno, entonces aquí está lo de la casa, sigamos. Adelante. Hay otra iglesia también, vamos a mirar otra iglesia que yo le envié a darle algunas informaciones también, algunas gráficas o fotos de otra iglesia precisamente en otro lugar. ¿Cierto que sí? Vamos a mirar allí. Adelante, Darly, por favor. Falta descargar. Bueno, en la medida que vamos dando la enseñanza, las vamos compartiendo. Entonces, importante el tema es desarrollando los proyectos Semilla. Y quiero que abramos nuestra Biblia en San Juan 12, ¿cierto? Versículo 2, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Según Dios, su pueblo, desde la antigüedad, es un pueblo que ha sido escogido para ser una nación grande, ¿cierto? Para ser bendecido, pero es un pueblo para bendecir. Bendecidos para bendecir. ¿Estamos de acuerdo? Bendecidos para bendecir. Entonces es importante que nosotros nos veamos de esa manera, como bendecidos por Dios para bendecir a muchas personas. Bueno, y recordamos también Mateo capítulo 22, donde la palabra del Señor nos habla acerca del segundo gran mandamiento.
Entonces el primer mandamiento lo encontramos ahí, Mateo 22, 37, dice la palabra, y les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Amén. Voy a pedirle a Marta que me ayude las gráficas de la casa de la hermana Mariela, si usted las tiene, para que las tengan allá. También se hizo un proyecto Semilla con la pastora Mariela, que salió de la obra misionera y está en el Cauca, y se le pudo construir una casa con el aporte de las diferentes iglesias. Entonces es importante que la palabra dice que amemos al prójimo, que ayudemos a las personas, que las bendigamos de una manera muy especial. Entonces la iglesia del Señor está para bendecir, ¿cierto que sí? Esto es muy, pero muy importante. Entonces se hace a través de los proyectos Semilla. ¿Qué es un proyecto Semilla? Y ese es el énfasis que estamos haciendo. La iglesia Centro de Fe y Esperanza aquí en la Boyacá tiene muchas casas de paz, más de 100 casas de paz, ¿cierto que sí? Y a través de esas casas de paz, ¿qué queremos hacer? Que cada casa de paz realice por lo menos un proyecto Semilla durante este mes de diciembre antes de terminar el año. Entonces, por lo menos serían, vamos a pensar, bueno, una buena cantidad de proyectos Semilla. Pero no solo que se hagan esos proyectos Semilla acá, sino de 125 iglesias que son de la región central, que cada iglesia haga por lo menos 1 o 2 proyectos Semilla. Entonces, estamos pensando a fin de año por lo menos hacer unos 250 proyectos Semilla. ¿Qué les parece? Pero, ¿qué es el proyecto Semilla? Es una actividad de servicio pequeña, sencilla, efectuada en corto tiempo por miembros de la iglesia local, utilizando los recursos locales, con el propósito de demostrar el amor de Dios a las personas fuera de la iglesia. Entonces, un proyecto Semilla es un proyecto pequeño, a corto plazo, con recursos locales, con el propósito de mostrar el amor de Dios a las personas fuera de la iglesia. Y esto realmente es algo muy, muy interesante, ver cómo muchos pueden ser bendecidos a través de estos proyectos Semilla. Nosotros hemos distribuido el libro Si Jesús fuese alcalde. Yo les invito a que cada uno de ustedes puedan tener el libro. ¿Quiénes lo tienen ya? Levanten la mano. Los que no lo tengan lo pueden conseguir muy fácilmente aquí en la congregación. Es el libro donde el doctor Bob Moffitt nos enseña acerca de estas temáticas, de cómo la iglesia se puede movilizar para bendecir y transformar una nación. ¿Cuántos se acuerdan cuando hubo la situación de los CAIs, que los estaban quemando a los CAIs y que estaban quemando a los policías dentro de los CAIs? ¿Cuántos se acuerdan? Pero ¿cuántos de ustedes también fuimos a arreglar los CAIs? Levanten la mano, ¿quiénes fueron? Bueno, varios hermanos. ¿Recuerdan que esos CAIs parecían la boca de un lobo? Es decir, estaban quemados, feos, oscuros. Y fuimos como con unos 40 hermanos, quizá un poco más, con escobas, ¿se acuerda? Con jabón y con pintura, y lavamos esos CAIs para la gloria de Dios, limpiamos los CAIs y los pintamos. ¿Cuántos recuerdan eso? Ustedes recuerdan que eso es un proyecto Semilla. Nos reunimos, conseguimos las cosas, la pintura, el jabón, todo, y se lavó. ¿Y qué impacto produjo eso en la comunidad? Primero, los mismos policías estaban aterrados y decían, ¿y ustedes por qué hacen eso? Entonces nos decía, porque Dios ama a los policías y Dios quiere que ustedes y los muchachos que los atacan se reconcilien. ¿Cuántos recuerdan eso? Eso causaba un impacto tremendo. La comunidad decía, pero ustedes, ¿por qué hacen eso? ¿En qué les conviene? ¿Ustedes quiénes son? Somos la iglesia cristiana, venimos acá es para bendecirlos a ustedes, para que sepan que Dios les ama y que Dios quiere la reconciliación. Fue un impacto tan tremendo que hasta las altas personas de gobierno llegaron. El Ministerio de Defensa de aquel momento llegó, el comandante de la Policía de Bogotá llegó, el mismo presidente de la República llegó a algunos de los CAIs, porque produjo un impacto. Los medios de comunicación llegaron a nivel nacional. Fue un impacto tremendo, solamente haciendo pequeñas obras de servicio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que estos proyectos Semilla, que son proyectos sencillos, que se hacen a corto plazo, con recursos de todos nosotros, que los hacemos para manifestar el amor de Dios, producen excelentes resultados.
producen un impacto tremendo. Pero ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos? Que seamos una iglesia que sirve, ¿cierto? Una iglesia que se extiende para el servicio de las personas. Y eso es lo que nos estamos proponiendo. Por eso desde ya usted esté pensando cómo se va a organizar con los hermanos de su grupo pequeño, o sea, su casa de paz, y cómo van a bendecir a una persona, a una familia, a su barrio, a su comunidad. Cierto que sí, qué importante. Aquí tengo una nota del doctor Moffitt donde en una iglesia se dieron cuenta que en un mercado público había mucha suciedad porque las personas se orinaban en la calle. Y eso había producido un malestar tremendo y problemas de salud, los malos olores y las enfermedades, porque la gente llegaba y se orinaba ahí en el mercado público. Dijeron los hermanos, ¿qué vamos a hacer respecto a esto? Y oraron, buscaron de Dios y decidieron hacer unos baños públicos en ese lugar. ¿Qué pasó? Se solucionó un problema, cierto que sí, de salud, pero también manifestaron el amor de Dios a la comunidad. Yo les quiero rogar el favor que oremos y le pidamos a Dios cómo podemos nosotros bendecir a nuestra comunidad, cierto que sí. Tengo otra nota aquí de un hombre que era musulmán y se enfermó y no tenía quien le ayudara. Esto pasó en la India y no había quien le ayudara a sembrar sus campos. Entonces los cristianos que eran de otra tribu, podemos decirlo, de otro grupo tribal, pero eran cristianos, se reunieron y prepararon el terreno y le ayudaron a sembrar la semilla para que no se perdiera el tiempo de siembra. Y este hombre tuvo una excelente cosecha. ¿Qué pasó? Aunque era enemigo de los cristianos, pero ellos se unieron para servirle, sembraron su terreno, tuvo una gran cosecha y esto produjo que el hombre reflexionara respecto a la fe que tenemos los cristianos y dijo, realmente los cristianos tienen un Dios maravilloso y ellos conocen al Dios que sirven. ¿Y qué hicieron? Ellos le sirvieron y produjeron bendición en él porque salió adelante también en cuanto a su proyecto. Qué tremendo es esto. Entonces los proyectos de semilla, aquí lo estoy mencionando. Qué bueno que antes de irse con nuestra hermana Edith, por favor, levante la mano, con ella puede conseguir un ejemplar de estos para que los estudiemos, los analicemos y podamos ver cómo Dios bendice a través de la iglesia a muchas personas con los proyectos semilla. Vuelvo entonces a recalcar y resumir qué es un proyecto semilla. Un proyecto semilla es una actividad de servicio pequeña, ¿cierto? Es una actividad pequeña de servicio efectuada en corto tiempo con miembros de la iglesia local, con recursos locales, con el propósito de mostrar el amor de Dios. Bueno, no sé si hay algo más, hermana Darly, de los que le he enviado. Listo, entonces observemos aquí otros ejemplos reales de los proyectos semilla. Esto es otra iglesia de la Misión Panamericana y ellos hicieron una brigada de salud, ¿cierto? Usted ve esas condiciones de ese lugar donde están, sigamos. Entonces hicieron una brigada de salud, ¿cierto que sí? Y entonces trajeron odontólogos, trajeron médicos, hicieron oración, siga por favor. Ahí vemos, también trajeron estilistas. Vea a esta señora ahí recibiendo algo en su piel, ¿cierto? Sí, siga, hermana Darly. Bueno, hicieron una labor muy buena y bueno, ¿hay otras, por favor? Sigamos, unas que no se repitan. Bueno, esto ya es de la casa que habíamos mencionado, ya esto se vio. Ah, no, esto es de la hermana Mariela, vamos atrás. Una de nuestras misioneras en Venezuela, la hermana Mariela, terminó su jornada y no tenía casa. Nos reunimos varios pastores, reunimos dinero y construimos este proyecto. Entonces aquí vemos desde ceros, después ya, esto es en Morales, Cauca. Ya hay una plancha, siga adelante, ya va esto más adelantado, adelante, Darly. Bueno, ahí ya las paredes están adelantándose, seguimos haciéndolo, adelante. Se fueron levantando las paredes. Bueno, ya la casa está terminada. Creo que solo tenemos esas fotos, pero la casa se terminó. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces, amén. Entonces yo quiero decirles que nosotros como iglesias hacemos una labor que es muy silenciosa, pero ¿cuál es el problema? La gente dice que las iglesias no le sirven a nadie, que la mejor iglesia es la que arde cuando los socialistas, los comunistas queman iglesias. Se ha visto que queman iglesias, en Chile quemaron iglesias, aquí trataron de vandalizar iglesias. Y ellos tienen un lema, dice, la iglesia que funciona es la iglesia que arde, o sea, la que queman, la que destruyen.
Pero no, la iglesia es un factor de bendición para las naciones. Que las iglesias no estemos proclamando lo que hacemos es otra cosa. ¿Cuántos me están escuchando? La iglesia ayuda a drogadictos, restaura hogares, lleva el evangelio, ¿cierto? Pero la gente no se da cuenta de eso porque nosotros no lo publicamos, pero ahora hemos decidido hacer como unos documentos que conste la labor que estamos haciendo. Entonces nos estamos proponiendo que estos 250 proyectos semilla de este fin de año los vamos a documentar. Es decir, escrito, dice, nos propusimos hacer esto, lo hicimos con tales personas, en tal lugar, en tal fecha. Estos fueron los resultados que se obtuvieron. Entonces eso va a quedar impreso en una hoja y van a ver las fotografías y también van a ver los materiales, digamos, de los videos, para que conste que realmente se hace la labor. Entonces el propósito es que en este último tiempo son 250, pero que trimestralmente hagamos 250 proyectos en la región, es decir, son 1000 proyectos al año. Y eso solo en la región central, pero somos 5 regiones. Entonces estamos pensando que si lo proyectamos a toda la misión panamericana, serían 5000 proyectos semilla al año. ¿Qué les parece? ¿Cierto que sí? O sea, es algo significativo. Y al colocarlo en un documento, realmente sería un volumen, un buen volumen produciría esta recopilación de proyectos. ¿Hay más? Había otro, un video de Ocaña, norte de Santander. Bueno, recopilé algunos y eso fue rápido, pero hay muchos más. ¿Sí lo tenemos? Es un video pequeño de nuestro pastor Josafat Barbosa Ariza, también de ese lugar allí de norte de Santander, donde a través también del trabajo con Samaritan Purse se ha hecho una labor de brigadas de salud permanentes, ¿cierto que sí? Allí en Ocaña, norte de Santander. Entonces vemos diferentes lugares, hemos visto el Cauca, hemos visto la costa, hemos visto Ecuador y ahora vemos algo de Ocaña. ¿Listo? ¿Todavía no? Ya casi, créanme que ya casi. Bueno, entonces en todos los lugares se están haciendo estas labores. Entonces yo les quiero motivar a cada uno de ustedes. Esto tiene que ser algo muy práctico, ¿cierto? Que ustedes capten la idea, se reúnan con sus líderes, digamos, ¿qué vamos a hacer al finalizar este año? Bueno, entre tanto nos avisan cuando lo tengan. Entonces se llama Proyecto Semilla. Hay unas características que tienen las semillas. Vamos a mirarlas, se llama Proyecto Semilla. La primera característica es que las semillas son pequeñas, por supuesto. Las semillas son pequeñas, pero tienen un gran potencial. Usted sabe que el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos era como la semilla de mostaza. ¿Cierto? La semilla de mostaza es una semilla muy pequeña, pero cuando se siembra y se desarrolla, llega a ser un gran árbol. Entonces, ¿qué quiere decir? Los proyectos semilla son proyectos pequeños, pero que tienen un potencial grande. Un potencial grande, ¿por qué? Porque aunque empieza con pequeños proyectos, se pueden desarrollar. El doctor Moffitt nos dice que en un lugar un pastor empezó a hacer una labor de evangelización y de alfabetización. Hizo una pequeña escuela rural, ¿cierto?, con recursos locales y empezó a alfabetizar, a enseñar, pero luego se desarrolló una red de colegios. Empezó con algo muy sencillo, pero luego se desarrolló una red de colegios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando la Iglesia Cruzada Mundial compró una pequeña imprenta para hacer tratados, hoy en día es La Buena Semilla. Y hoy La Buena Semilla imprime toneladas de libros, toneladas literalmente, containers, ¿cierto?, completos de libros que llevan a los diferentes países. Y todo empezó con una pequeña maquinita de imprimir tratados. ¿Qué es lo que quiere decir? Los proyectos semilla son algo sencillo, pero no dice la Biblia que no despreciemos los pequeños inicios. Las cosas pequeñas pueden producir grandes resultados. Hay que hacerlas con amor, con dedicación, para la gloria de Dios, para bendecir a la gente y hacerlas con esmero, porque Dios es el que dará el resultado. Eso que parece pequeño se puede convertir en algo de mucho impacto para muchas personas. Por eso se llama proyecto semilla. Usted me avisa, son proyectos semillas, es decir, cosas pequeñas pero que con el tiempo dan resultados maravillosos. Segundo, las semillas, ¿ya? Bueno, estos son los volumen, sonido. Ya hoy es el último día
de la Brigada de Salud de Samaritan, la última de este año. Ya está aquí el móvil, ya están atendiendo los médicos aquí en el hospital móvil. Aquí ya está todo el personal que se ha atendido, el pastor Fernel, los colaboradores. A este lado está ya la farmacia. Los dos Juanes. Ajá, ¿Cómo están, muchachos? súper, ¿Qué tal los ha tratado la ciudad de Ocaña? mucho calor. Mucho calor, no, está fresquito el día. Y tenemos aquí las niñas que registran. Está Gabriela y Lady. Dios les bendiga. Amén. Bueno, entonces esto es en Ocaña, norte de Santander, Brigadas de Salud unidos con Samaritan Pulse. Entonces, ¿qué vemos? La iglesia movilizándose. ¿Cuántos queremos ser una iglesia que sale de las cuatro paredes? Recordemos que esto es un templo, pero la iglesia somos nosotros. ¿Cierto? Aquí en este lugar se reúne la iglesia, pero la iglesia es la gente que se moviliza. Esta en sí no es la iglesia somos cada uno de nosotros. Pero esa iglesia tiene que salir del salero, por decirlo de alguna manera. ¿A cuántos les gusta la sal, por ejemplo? ¿Les gusta la sopa con sal o sin sal? ¿Sí? ¿Sí les gusta? Los huevos fritos les gusta con sal o sin sal, ¿cierto? Pero bueno, entonces si a ustedes les gusta la sal, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una cucharada de sal y se la vamos a echar a los huevos fritos, una entera. No, ¿por qué? Es demasiada sal, ¿cierto? Tiene que ser con una dosificación. De la misma manera, la iglesia muchas veces se concentra en los saleros, que son los templos, y está tan salada y tan concentrada, que dice, uy, mucha sal. Pero si esa sal sale del salero y empieza a bendecir con pequeños proyectos, vamos a ver mucha bendición en la gente. Entonces, ¿cuánto lo vamos tomando en nuestro corazón? Entonces, digámosle, Señor, úsame para bendecir a las personas. Primero a nivel personal, pero segundo también como iglesia. Todos debemos ser una bendición, pero también como iglesia. Entonces, primero, las semillas son pequeñas, pero en segundo lugar, las semillas ilustran sacrificio. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué nos muestra la semilla? Nos habla también de sacrificio. Dice San Juan capítulo 12, verso 24, de la siguiente forma. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos en la semilla? La semilla tiene que caer en tierra y tiene que morir. Para que la semilla dé fruto, requiere morir. El Señor Jesucristo es esa semilla que se dio por nosotros. ¿Y qué hizo en la cruz? Murió. Pero como murió, bendijo a miles de millones de personas. Miles de millones de personas no irán al infierno porque una semilla cayó en tierra, murió y dio fruto. Entonces, ¿qué quiere decir? Las semillas ilustran sacrificio. Debe ser sembrada y debe morir, si no, no lleva fruto. El impacto de una semilla tiene que ver también con el sacrificio con que se hace, ¿cierto que sí? Es decir, que nosotros debemos hacer las cosas con esfuerzo. Es decir, vamos a ayudarle a alguien, vamos a sembrarle, digamos, cierta ropa a las personas. No vamos a darle las camisas rotas. ¿Cuántos me están escuchando? Los zapatos que ya no sirven para nada, ¿cierto? Sino que vamos a procurar dar lo mejor, ¿cierto que sí? Entonces es muy importante que no hacemos las cosas que nos sobran o que no nos cuesta nada, sino que hacemos lo mejor que podamos hacer. Entonces ya hay que superar eso, porque hay personas que cuando se dice es para ayudarle a la gente, démosle cualquier cosa sirve. No, hay que hacer el mejor esfuerzo, ¿cierto que sí? Hay que dedicarnos a hacer esto con excelencia, con sacrificio. El doctor Moffitt habla precisamente de un pastor en la India que dijo, vamos a servir a la comunidad, pero vamos a hacer una investigación en la comunidad, qué es lo que necesitan. Entonces salieron e investigaron y se dieron cuenta que en aquel lugar las mujeres usaban un vestido que se llama en ese lugar saris. Saris se llama el vestido, pero era el vestido que usan las mujeres en ese lugar. Pero descubrieron que las mujeres pobres solo tenían un vestido.
y que tenían que trabajar con ese vestido y en un clima tan caliente, tan difícil, tenían que sudar ese vestido y no tenían sino un vestido. ¿Qué quiere decir? Trabajaban, sudaban, pero tenían que quitárselo, lavarlo, quedarse sin ropa mientras se secaba para volverse a poner el vestido. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces en la iglesia el pastor propuso esto. ¿Cuántas hermanas aquí tienen más de un vestido? ¿Tiene 3 vestidos o tiene más? ¿Cuántas de ustedes están dispuestas a donar por lo menos uno? Entonces ellas dijeron, sí, estamos dispuestas. Entonces estas mujeres donaron su ropa, cierto que sí, haciendo un esfuerzo, pero ¿qué sucedió? Las señoras que tenían un solo vestido agradecieron mucho a las que les donaron ese vestido. Y muchas de ellas se convirtieron al Señor porque vieron ese esfuerzo que hacían, cierto que sí. La Biblia nos dice que una iglesia de su pobreza dio con mucho esfuerzo a favor de otros que estaban pasando gran dificultad. Dice que en su escasez, en su situación limitada, dieron según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas para suplir la necesidad de otros cristianos que estaban sufriendo la persecución. Entonces la semilla habla de ese sacrificio. Es decir, no damos cualquier cosa, sino lo que realmente es valioso, lo que nosotros amamos, ¿cierto que sí? Lo que nos cuesta un esfuerzo, no sencillamente es como ya di algo y hasta luego. No sé si me hago entender. Entonces, qué bueno es esto, que entendamos que la semilla ilustra sacrificio. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? ¿Cierto que sí? Entonces, a mayor sacrificio, mayor impacto. A mayor sacrificio hay un mayor impacto. Y por eso es que el cristianismo donde llega transforma, porque se hacen las cosas con amor, con esfuerzo, con sacrificio. A mayor sacrificio, mayor impacto. Otra tercera característica o una tercera característica de la semilla es que Dios es el que provee la semilla. ¿Quién es el que provee la semilla? Dios. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 9, verso 10. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios, vamos a mirar 9:10, gloria a Dios, y observamos lo que dice la palabra. Y el que da semilla, desde el 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que nos da la semilla? Dios. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Señor, dame semilla. Porque Dios, escuche esto y esto hay que aprenderlo. Dios obra desde donde estamos y desde lo que Él nos ha dado. La pregunta es, ¿cuántos tienen de Dios bendición? ¿Cuántos tienen de Dios recursos? ¿A cuántos Dios les ha dado? Entonces todos tenemos, porque Dios nos da la semilla. Ahora, si Dios nos guía a algún propósito, pidámosle a Dios la semilla. Porque escuche esto, aprende este principio. Dios le da la semilla al que siembra. Y si Dios le coloca a usted un proyecto, algo que Dios quiere bendecir a alguien y aparentemente usted no tiene esa semilla, usted debe pedirle a Dios esa semilla. Yo recuerdo una oportunidad, había un compañero predicador y yo dije, a este hermano le hace falta un vestido. Hace ya años. Entonces yo dije, voy a conseguirle un vestido, pero como yo estaba en una situación un poco difícil económicamente, entonces estaba como buscando ahorrar para darle el vestido a mi compañero y resulta que yo no le había dicho eso a nadie. Cuando él llegó y me regaló a mí un vestido nuevo. Entonces mi intención era bendecirlo y él me salió adelante y me bendijo a mí. Entonces es algo muy importante entender que Dios hace cosas sorprendentes, pero Dios quiere que nosotros nos dispongamos y le digamos, Señor, dame semilla, dame semilla. Yo les puedo testificar, en el caso nuestro ha sido asombroso, después de haber sembrado en alguien, a los 2 días Dios nos ha devuelto 5 veces, a veces nos ha devuelto 10 veces. No, pero diga gloria a Dios, ¿cierto? Es algo asombroso, aunque nuestro interés no es ese,
Pero ¿qué vemos en Dios que es tan bueno? Nos suple la semilla, pero nos multiplica, nos bendice. Salgamos de la mezquindad, en el cual decir, no me hablen de eso, yo no quiero, esto es mío. Todo es de Dios, como nos enseñaban. Todo es de Dios. Somos solo administradores. No tenemos que tener un apego a esto, sino dejar que Dios fluya, porque muchas veces Dios nos ha dado semilla y nosotros nos rehusamos a sembrar esa semilla, a bendecir a otras personas, y perdemos muchas bendiciones que Dios tiene, no solo para nosotros, sino para muchas personas. Entonces Dios le da semilla al que siembra. Diga conmigo, Dios me da la semilla. Nadie diga, soy tan pobre que no tengo nada de semilla. Y si es tan pobre, dígale, Señor, dame semilla. Con mi esposa estábamos recordando, ella siempre fue una evangelizadora con su mamá desde niña. Lo mismo el caso con mi mamá también. Éramos evangelizadores desde niños. Nos llevaban a los hospitales, a las cárceles y todo eso. Pero Marta tiene un testimonio muy bonito. Es que fueron una vez a predicar a una cárcel. ¿A qué cárcel? La cárcel distrital aquí en Bogotá, ella y la mamá. En aquel tiempo pues les dejaban entrar así a mujeres y niños. Y entonces predicaron, y mi suegra, que era una mujer de Dios, una mujer muy sencilla, muy modesta, se le ocurrió decirles a los presos, ¿cuántos eran? ¿60? ¿70? Yo le dije, es que mi esposa dice, pero ojo con los detalles, porque usted a veces... Entonces eran 70, y ellos le dijeron a la mamá de Marta que querían algo, y le dijeron, hermana, para la próxima vez que vengan, queremos que nos traiga un buen almuerzo. Y entonces mi suegra les dijo, ¿y qué quieren que les traiga? Y entonces sacaron el menú. Entonces después se fueron, bueno, si algunos detalles después usted los aclara. Salieron de la cárcel, se fueron, y entonces mi esposa siempre ha sido muy curiosa y dice, ¿usted cómo se fue a comprometer si nosotros no tenemos que darle a todos 70, darles comida a 70, ¿y de dónde? Y entonces mi suegra le dijo a mi esposa, Dios proveerá, porque Dios da semilla al que siembra. Y en ese mismo día iban a tomar el bus, pero llegaron a un lugar donde se formó una ventisca tremenda. Entonces mi esposa en aquel tiempo tenía mucha dificultad en los ojos, tenía problemas de conjuntivitis. Entonces le dijo a mi suegra, tápese los ojos porque si le llega a caer tierra, mejor dicho, ahí sí ya. Entonces se tapó los ojos, ¿cierto? Y ya pasó la ventisca y sentía que hojas le pegaban en la cara, y el viento y hojas le pegaban en la cara. Cuando abre los ojos, no eran hojas, eran billetes. Amén. Recogieron los billetes, y entonces mi suegra decía, esto es para tus presos, esto es para tus presos, esto es para tus presos. Y pudieron cumplirle a los presos. Y también les sobró. ¿Cuántos dicen amén a él? ¿Qué le parece ese testimonio? Entonces, Dios da semilla al que siembra. Pero tiene que haber un cambio en nuestro corazón y decirle, Señor, yo quiero convertirme en una bendición. ¿Cierto que sí? Que nosotros le digamos, Señor, ayúdame a convertirme en una bendición para muchas personas. No solo esperar que me dan, cómo me ayudan, sino, Señor, yo quiero bendecir. Y Dios te dará semilla. Porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces es importante entender que Dios es el que nos da la semilla. Bueno, gloria a Dios por eso, porque Dios nos ha bendecido para bendecir. Pero en cuarto lugar, otro aspecto de la semilla es que hay que sembrar con insistencia la semilla. La semilla hay que sembrarla con insistencia. Y esto es muy, pero muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos, que Dios quiere que nosotros sembremos con insistencia la semilla. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos somos sembradores? Y es que ser sembrador es algo muy importante, porque el que siembra, ¿qué pasa con el que siembra? Cosecha. ¿Es verdad? ¿Qué tal un agricultor
que tiene bultos de semilla y en vez de sembrarlos dice, ¿yo qué voy a sembrar? Botar lo que tengo, y se come la semilla. ¿Qué pasa? No tendrá cosecha. ¿Cierto que sí? Y muchos cristianos son así. Ellos son mezquinos, sencillamente dicen, no, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Pero no se acuerdan que cuando usted siembra, la cosecha es multiplicada. ¿Cierto que sí? Que se multiplica. Entonces no vivimos para nosotros, sino para bendecir a otras personas. El dinero no es nuestro Dios, el dinero es un buen siervo y un mal amo. Es decir, sencillamente lo usamos para cumplir los propósitos de Dios. Pero no solo estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de capacidades, estamos hablando de muchas cosas que Dios nos ha dado. Quizás usted tiene un poco de cosas allá arrumadas. Como había un pastor que tenía un carro, yo me acuerdo que cuando yo era joven íbamos a esa iglesia a hacer las reuniones de pastores, nos reuníamos como 10 pastores y había un carro ahí. Y el carro siempre vivía tapado con una manta ahí, yo no sé. Bueno, una pijama. Sí, y vivía tapado y duró años así, nunca lo usaban. Imagínense esto, hay cosas que la gente, y faltaba que le pusieran velitas porque eso era el carro de ese pastor y nadie podía casi ni mirar el carro, parecía casi un ídolo. ¿Cuántas cosas están allí? Allá las tiene y no se están poniendo a funcionar. Quizá esa persona necesita esa máquina. Quizá otra persona necesita esos recursos. Quizá esa persona necesita esas herramientas. Y usted las tiene, no, déjemelas allá. ¿Cuándo las usa? No, nunca, pero no me las va a tocar. Pero otros pueden usar eso, ¿cierto que sí? Entonces las cosas se están enmoheciendo, se están dañando y nosotros sencillamente ahí las tenemos. Podemos bendecir a otros, otros pueden beneficiarse. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento que no todo es dinero, sino que hay otras cosas que pueden ser una semilla para bendecir a otros. Pero hay que sembrar esa semilla y hay que sembrar insistentemente las semillas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces revisemos, yo sí les invito a que revisemos. Hay cosas que están por allá arrumadas que pueden ser una ayuda para otro. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, dice la palabra: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que sembremos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En otras palabras, está enseñando, está diciendo que cuando nosotros sembramos las semillas que Dios nos da, después de un tiempo recibiremos cosecha. ¿Estamos de acuerdo? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo recogerás. Dice la Biblia que no nos cansemos de hacer el bien, porque si perseveramos a su tiempo recogeremos. A veces uno se cansa de hacer el bien porque hay gente que le paga a uno con mal, ¿cierto? Le hace uno el bien y salen con unas cosas terribles. Entonces no debemos cansarnos porque lo hacemos es para Dios. ¿Para quién lo hacemos? Para la gloria de Dios, para bendecir a la gente. No esperando que la gente nos diga gracias, porque hay gente que usted bendice y ni gracias le da. Nada pasó, nada sucedió, ni siquiera gracias, hermano. Pero usted no se debe desmoralizar por eso. ¿A cuánto les ha pasado? Y entonces se endurece el corazón y dice, pues no le va a ayudar a nadie. Ya no lo vuelvo a hacer, desagradecidos. Uno los ayuda, los bendice y ni gracias dan. Pero tenemos que superar eso. Nosotros no ayudamos y bendecimos para que nos digan gracias, sino para la gloria de Dios. Pero Dios nos va a recompensar. Y algo tremendo es que no solo, y esto yo lo enfatizo mucho, y le ruego que usted tome nota de esto, no solo uno es bendecido. Yo he recibido mucho de lo que Dios me ha permitido bendecir a otros, pero he visto que ha sido Dios el que me lo ha retornado. Y usted tiene que entender eso. Por eso dice que ayudemos a aquellos que no nos pueden retribuir.
Porque el que nos retribuye es ¿quién? Dios. Pero tome la enseñanza, ¿cierto que sí? Algunos dirán, ¿para qué vine a culto? Bueno, yo no sé, pero ya sabe para qué. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre estar sembrando, siempre estar sembrando. No importa las reacciones, siempre sembrar, porque sabemos que de Dios recibiremos el resultado. Entonces sigamos sembrando y Dios nos bendecirá. Y estaba diciendo lo siguiente, nosotros seremos bendecidos, pero no solo nosotros. Recuerde que nosotros somos padres de multitudes. Nuestros hijos serán bendecidos. Nuestros nietos serán bendecidos. Nuestros bisnietos serán bendecidos. Porque no se trata de nosotros solamente, sino se trata de los que vienen detrás de nosotros. Y precisamente hablamos aquí con mi hermana Marta, que nuestra mamá era, la hermana Olga de Cote, mi mamá, era una señora que tenía varias características. Y las principales características que tenía mi mamá era que era de oración, primero. Segundo, era una gran evangelizadora. Y tercero, era una gran dadora, daba. ¿Recordamos esto, sí, hermana? Muy bien. Entonces, mi mamá era, para orar, era tremenda. Duraban horas. Yo recuerdo que se encerraban en un cuarto a orar y duraban horas enteras orando. Yo me acuerdo cuando era un niño. Y una vez se encerraron en un cuarto a orar y entonces mi mamá oraba por una hermana y la hermana lloraba. Y lloraba la hermana, sentía la presencia de Dios. Y entonces mi hermano, como no era creyente y no sabía de qué se trataba, pensaba que mi mamá le estaba pegando a la hermana. Y golpeaba en la puerta y decía, mamá, no le pegue más a esa vieja. Esas son anécdotas. Eran de oración. Duraban horas orando. Pero mi mamá podía evangelizar a un loco. Traía a los locos y los sentaba en la primera silla. Olían a loco. Entonces la gente se hacía, de pronto se endemonia y nos pega una golpiza, de pronto nos roba. Pero ella los traía y los sentaba y los bañaba. Y ella tenía muchos testimonios de gente que les dio la palabra de Dios y muchos de ellos se convirtieron. Después de estar en otros países, le escribían, gracias por darme la palabra de Dios. Hoy soy un pastor, hoy soy un predicador, hoy soy una persona que lleva el evangelio. Por eso con mi esposa nos gusta mucho el evangelismo, porque lo recibimos de nuestras madres, una herencia espiritual. Y eso tiene que estar en usted. Esta es una iglesia que gana almas, que lleva la palabra de Dios. Pero otra cosa, mi mamá era muy dadora y ella podía quedarse sin nada y ella daba. Pero Dios le daba mucho a ella. Era asombroso cómo Dios le daba, pero ella también sembraba y eso también lo aprendimos nosotros. Y entonces recuerdo en una oportunidad, tuvimos una crisis tan tremenda, donde este versículo siempre me hace acordar de esa experiencia. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Entonces recuerdo tanto esto, siempre que leo ese versículo me acuerdo que nosotros tuvimos una crisis hace unos 43 años o algo así, muy fuerte, de una economía muy deprimida como familia Cote Calderón. Estábamos muy mal económicamente en esa oportunidad. Mi hermano, un muchacho de 23 años, quedó enfermo de cáncer. 23 añitos. Quedó como un esqueleto. Es decir, se le pegó la piel a los huesos. Vomitaba sangre. Orinaba sangre. Era una calavera completa, mi hermano. Eso fue terrible, esa experiencia. Usted sabe que en la vida cristiana hay situaciones difíciles, ¿o no? Porque a nosotros nos ven a lo que predicamos y dicen, no le duele ni una muela. Eso no le ha pasado nada. A nosotros nos ha pasado cosas muy duras. Porque en toda la vida cristiana hay luchas, hay dificultades. Pero de todas esas dificultades nos ha sacado en victoria el Padre Celestial. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces son cosas que son reales. Hemos vivido también momentos difíciles como usted los ha vivido también. Pero Dios ha demostrado que es fiel. Entonces resulta que mi hermano muere en esa condición tan tremenda y no teníamos para enterrar a mi hermano. No teníamos la plata para pagar un sepelio.
para pagar un entierro. Yo creo que quizá a usted no le ha pasado eso, a mí sí me pasó, a nosotros nos pasó. En esos días tenía que salir a la obra misionera a Popayán. En esos tiempos fue el terremoto de Popayán, ¿cuántos se acuerdan? Y en esos tiempos establecimos una iglesia en Popayán, hace más de 40 años. Porque en esto hemos estado toda la vida, predicando el evangelio, llevando la obra en diferentes lugares. Damos la gloria a Dios. La iglesia en Popayán está, y de ahí surgieron otras 2 iglesias, trabajándole al Señor. Pero bueno, estamos en esa situación y no había para enterrar a mi hermano. Qué cosa tan tremenda. Pero entonces el pastor de la iglesia donde mi mamá asistía le dijo: hermana Olga, nosotros vamos a pagar el entierro de su hijo. Y mamá: no, pastor, pero ¿cómo va a hacer eso? No, eso no lo haga. Dijo: sí, porque hace unos años yo les visité a ustedes. Y ese día yo no tenía que darle a mi familia para el sustento. Y ese día usted me dio una muy buena ofrenda. Y con esa ofrenda pude darle de comer a mi familia. Esto pasó hace años, hermana Olga. Pero hoy usted recoge lo que sembró en mí aquel día. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Son cosas muy reales. Yo hablo con propiedad de esto porque lo hemos vivido para la gloria de Dios. Son cosas reales. Mi madre echó el pan sobre las aguas en los momentos que podía hacerlo. Y cuando tuvo la situación difícil, Dios le devolvió eso. Yo le animo que usted entre en una dimensión diferente a la cual ha vivido hasta ahora. Esa forma como usted ha vivido, un evangelio muy egocéntrico, muy cerrado en sí mismo. Dígale: Señor, ayúdame a hacer una bendición. Ayúdame a ser esa persona que bendice a las personas. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer sobre usted maravillas, bendiciones grandes. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Entonces la palabra de Dios nos habla acerca de que hay que sembrar y hay que sembrar. Por eso la Biblia dice, y estamos hablando específicamente de los proyectos semilla, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 9, verso 6, dice así: y esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Yo recuerdo cuando era un muchacho, empecé la vida laboral a los 14 años y estábamos en un proyecto de comprar la propiedad de la iglesia. Y entonces, aunque era un muchacho, el tesorero decía: pero usted es el que más aporta para la compra de la propiedad. Y él quedaba asombrado y ganaba un mínimo. Pero gracias a Dios que aprendimos esto desde bien jóvenes, a bendecir, a sembrar, porque Dios es el que nos bendice. Y en este caso lo estamos enfocando a servir y bendecir a las personas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, no dejemos de sembrar. Volvemos a Eclesiastés. Entonces dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo volverás a recibir. Pero aquí insiste, y ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que reparte, ¿qué? A 7 y aún, ¿qué? A 8, ¿cierto que sí? Coloquemos el texto: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, siembra aquí, siembra allá, siembra aquí, siembra allá. Reparte a 7, es decir, siembra a 5, a 6, a 7 y aún a 8. Es decir, siembra, siembra, siembra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener una actitud de estar sembrando en las personas. Cuando usted ve una necesidad, pídale a Dios: Señor, ¿cómo puedo ser yo un factor de solución? Y Dios lo va a guiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted se va a dejar guiar y va a sembrar en esa persona. Y otra necesidad, usted: Señor, ¿qué puedo hacer? Siembra ahí. Y allí, hazlo. Y hazlo, y hazlo. Por ejemplo, a nosotros nos ha causado situaciones difíciles. Por ejemplo, la compra de las emisoras en el Chocó. Y uno dice: ¿para qué compran emisoras en el Chocó? ¿Acaso qué tiene que ver el Chocó con nosotros? ¿No es botar plata? Y no cualquier dinero. Entonces algunos no entienden y dicen: no, si eso no nos funciona a nosotros, dice que por allá en el Chocó. Pero es que en el Chocó hay gente que necesita la palabra de Dios. Hoy en el Chocó se están matando. Hay bandas delincuenciales. La cosa es terrible. Entonces nosotros hacemos algo, bueno, ese es un gran esfuerzo, pero
¿Qué vamos a recibir nosotros? De ellos al menos. Pero sabemos que de Dios sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar, sembrar, sembrar. Donde Dios nos permita hacerlo. Siembra a 7, siembra a 8, siembra, siembra, siembra. No nos cansemos de sembrar. Y eso es lo que yo estaba diciendo. Quizá estás cansado de hacerlo, pero no te canses. Sigue haciéndolo. Y si nunca lo haces, arrepiéntete. Porque te estás privando de lo que Dios tiene para ti. Versículo 2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dice el versículo 4, el que al viento observa no sembrará. Es decir, el que dice, uy, como que va a llover mucho, no siembro. Uy, como que va a hacer mucho calor, no siembro. No se ponga a mirar las circunstancias. Porque las circunstancias pueden ser adversas. Quizá el clima está adverso y dice, no, me va a pegar una lavada que voy a sembrar. Dice, siembre, porque el que se pone a mirar si va a llover, no siembra, y el que va a hacer mucho sol tampoco siembra. Dice, no se ponga a ver las circunstancias, sigue haciéndolo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, que haya un cambio en esta iglesia. Y así como estas iglesias que hemos visto en los diferentes lugares que están haciendo la labor, que nosotros retomemos esto y lo hagamos. No porque tenemos un cargo político, no porque nada de eso, porque somos embajadores de Dios, porque Dios nos ha puesto para eso. No necesitamos un cargo, no necesitamos un título. Necesitamos es tener un corazón y bendecir, y bendecir, y bendecir. Aún lo que hacemos nosotros en el área política, lo hacemos por bendecir, porque nos toca invertir también. Yo no tengo problema en eso. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que estamos haciendo. Si usted logra que un representante cristiano esté en lugares de gobierno, está haciendo un bien. Dígame, analicemos. ¿Está haciendo un bien o está haciendo un mal? Si usted permite que la gente pro aborto, la gente contra la familia, la gente atea, que promueven las drogas, que le pagan, dicen mejor paguémosle 1 millón a los que matan para que no maten. Eso es un sistema de gobierno torcido. Y si nosotros apoyamos como iglesia a través de promover, aún de apoyar económicamente, candidatos que pueden ser un factor de cambio, estamos haciendo un bien. Porque la vida cristiana es integral. Tiene que ver también con cuestiones de gobierno. Y gracias a Dios que lo he enseñado por años y ya lo entendemos un poco. Pero hay iglesias que dicen, en eso nunca nos vamos a meter, pero es que se necesitan cambios en la educación, se necesitan cambios en gobierno, en medios de comunicación, sociales, familiares. Estamos puestos para hacer el bien. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar sembrando, sembrando y no cansarnos de esto, porque en quinto lugar, el quinto aspecto es que Dios es el que da la cosecha. Entonces, recordemos lo siguiente, el que siembra tendrá cosecha. Entonces vamos a San Juan capítulo 8, versículo 38, nos dice la palabra del Señor. Juan 8, 38 nos dice así. No es este. Dios es el que da la cosecha. Voy a pedirle a alguien que nos ayude con este versículo. Que el Señor es el que nos da la cosecha. Bueno, lo cierto es que Dios es el Señor de la cosecha y cuando sembramos Él nos da esa cosecha. Ahora esa cosecha es para la gloria de Dios. Dice que no le robemos la gloria a Dios. Si hay un resultado de una siembra, ¿para quién es la gloria? Para Dios. ¿Quién nos da la semilla? Entonces, si Él nos dio la semilla, pues démosle la gloria a Dios. Cuando sembramos la semilla, ¿quién es el que le da crecimiento a la semilla? Dios. ¿Y quién es el que hace que la semilla dé fruto? Dios. Entonces no podemos decir que es que nosotros hicimos y superhicimos, sino que Dios fue el que lo hizo. Y le daremos ¿qué? La gloria a Dios, porque dice la palabra que la gloria no es para el que siembra o para el que labra, sino para Dios que ha dado el crecimiento. Vamos a buscar el versículo, pero no lo tenemos en este momento. Pero, ¿cómo? 13, bueno, ayúdeme y si lo tiene literalmente me lo comparte. Pero en Juan, ¿cómo? Listo, me ayuda, ¿dónde está? Bueno, Dios es poderoso
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas en todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sí, también tiene que ver con esto. Pero el énfasis que quiero hacer es que Dios es el que da la cosecha. Diga conmigo, Dios nos dará cosecha. Es increíble pensar, y nos ha pasado en decenas de casos esto. Vamos por un lugar y decimos, aquí se necesita una iglesia. Y hemos empezado a orar por ese lugar, por ese pueblo, por ese barrio, y siempre eso, porque todo empieza con la oración. Señor, danos una iglesia en este lugar. Pasa un tiempo, empezamos a enviar hermanos que evangelizan, y cuando pasa el tiempo se establece una iglesia. Decenas de iglesias se han establecido, decenas de iglesias, en Colombia y en los países. Pero lo más satisfactorio no es solo que surja una iglesia, sino que esa iglesia pasen 10 años, 20 años, 30 años y la iglesia sigue en pie. La pregunta es, ¿fue de Dios o no fue de Dios? Porque cuando empezamos a plantar iglesias, nos atacaban y decían, eso no es de Dios. Y como habían unos que llevaban más años que nosotros, nos decían, ¿le va a enseñar a su papá a ser hijos? La gente es tremenda, ¿no? Pero la Biblia es la que nos enseña que sembremos, que plantemos. ¿Y qué sucedió después de tantas décadas? Ahí están las iglesias, en la ciudad, en los pueblos, en el país y en las naciones. Por eso también nuestro ADN es de sembrar iglesias y que en este año que viene podamos plantar más iglesias como iglesia local. Actualmente estamos plantando por lo menos una con el pastor Mario allí en la Sabana. Estamos invirtiendo para que la iglesia se establezca. Estamos aportando para que él tenga un sustento y la iglesia, o sea que la iglesia está sembrando esa otra iglesia. Pero recuerde que sembramos las iglesias en Venezuela, que llegaron a ser 10 iglesias. Y que eso comenzó cuando por la gracia de Dios me permitió el Señor evangelizar 2 personas. Y les dije, y me dan la dirección de su casa, y me dieron la dirección. Por la gracia de Dios fuimos con mi esposa a visitarlos y empezó la primera iglesia en Caracas, Venezuela, y de ahí surgieron 10 iglesias más, y de ahí surgieron iglesias con propiedades y con membresías que todavía están allí llevando la palabra de Dios en Venezuela. Así surgió la iglesia en México, así surgió la iglesia también aún los trabajos en los Estados Unidos. Las iglesias han surgido, pero también en Ecuador, en Bolivia y en los diferentes países. La Misión Panamericana siembra iglesias en diferentes lugares. Somos más de 500 congregaciones, empezando de una que fundó el pastor Ignacio Guevara en Bogotá, cierto que sí, hace más de 60 años, y de ahí surgieron 500 congregaciones. ¿Cómo? Sembrando. Tenemos iglesias donde nadie tiene iglesia. Hay una iglesia en un lugar que se llama La Hermosura, en Santander. Algunos la conocen. Yo tuve que ir a predicar para allá. Cuando la primera vez que me invitaron, le dije a mi papá, me invitaron a predicar a La Hermosura. Y dice mi papá, eso debe ser bien feo para que tenga ese nombre. Y efectivo, era horrible. Pero ¿qué sucedió? Resulta que en ese lugar cuando se agarraban a machete, escuche esto, un pastor compañero mío, el pastor Ariza, Joselito Ariza, dice que cuando él era un niño y en esa vereda se agarraban a machete, volaban brazos, volaban manos, volaban cabezas, eran salvajes. No había iglesia romana, lo que habían eran bares. Y cuando salían borrachos esos santanderianos, hay unos santanderianos bravos, hay otros que no son tantos, sacaban esos machetes y volaban brazos. Pero allá un día un hombre de Dios llevó la palabra del Señor. Y sabe una cosa, se estableció la iglesia en La Hermosura. ¿Cuántos conocen ese lugar? ¿O han oído? Hay que salir más, un poquito más. Tenemos iglesias en lugares que usted ni se imagina, en el río Amazonas, en los ríos, en las selvas, en lugares donde nadie llega. Nuestros pastores, como el pastor Arboleda, el pastor Carlos Moreno, caminaban las selvas de Colombia hasta que se les explotaban los pies, se reventaban sus pies de estar caminando las veredas. Pero llevaron al Chocó, al Caquetá, al Amazonas,
y a todos los rincones de esta amada patria la palabra de Dios, sembrando la palabra. Entonces en La Hermosura, ¿qué pasó? En La Hermosura no había llegado ni la guerrilla, no había llegado ni la iglesia católica, pero llegó la misión panamericana. Y sabe que hubo un avivamiento tan tremendo que en esa vereda llegó a haber una iglesia de 1000 personas. Venían de los campos, venían de las veredas, venían y se reunían. Y los cultos eran tremendos porque cuando el predicador iba a dar la palabra, decía: cállense, hermanos, dejen que vamos a predicar. Y seguían orando: que se callen, que vamos a predicar. Y casi no podían ni predicar porque una iglesia en el fuego de Dios, orando, buscando de Dios. Y de ahí por lo menos salieron 30 pastores. Varios de ellos son nuestros presbíteros hoy en día. Y muchos de ellos establecieron muchas iglesias. Pero ¿qué es lo que vemos? Cuando se siembra la semilla en lugares que parece que ni siquiera pueden dar frutos, Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dile al Espíritu Santo: cambia mi mentalidad, ayúdame a ser un sembrador, Señor, porque tú eres el que darás la cosecha. Tú darás la cosecha. ¿Qué tenemos que hacer? Sembrar, sembrar, sembrar esa semilla, porque Dios es el que nos dará la cosecha. ¿Cuántos están de acuerdo? Tiene que haber un cambio en la forma de pensar. Y tenemos que entender que no vamos a ser capitalizadores, sino sembradores. ¿Estamos de acuerdo? En todo sentido, porque es que quiero explicar algo. Vamos a ir a Lucas. Ojalá nos alcance el tiempo, quizá hoy nos vamos a alargar un poquito, pero bueno, ustedes me van a perdonar. ¿Sí me perdonan? Bueno, Lucas 2:52, no, pero tampoco será mucho que nos alarguemos. Lucas 2:52 dice la palabra de Dios. Vamos a hacer esta explicación. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo crecía integralmente. Crecía integralmente. Primero dice que crecía en sabiduría, un desarrollo mental. Sabiduría dijimos que es la habilidad de aplicar el conocimiento. Algo previo para la sabiduría es el conocimiento. El Señor crecía en sabiduría, o sea que el Señor Jesucristo adquiría conocimiento y lo aplicaba y crecía en sabiduría. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces nosotros tenemos que trabajar en esa área, en las áreas de un desarrollo en la parte del conocimiento, un desarrollo intelectual. Por ejemplo, ¿podría la iglesia hacer cursos por ejemplo, o promover cursos de reparación de motores para motocicletas? Digan algo. Entonces quisiéramos un convenio con el SENA y mandáramos jóvenes que estudiaran esto. Otros pueden estudiar electricidad, otros podían estudiar construcción. Son cosas que le sirven a la gente. Y estas instalaciones también se podían convertir como en aulas, donde la gente aprende técnicas, donde la gente aprende cosas que le van a servir, ¿cierto que sí? Validación del bachillerato, cosas así. Pero como tenemos una mentalidad tan como cuadriculada, decimos: no, eso no se puede. Pero la iglesia debe trabajar en aspectos que desarrollen la gente en destrezas, en habilidades, en conocimientos. ¿Cierto que sí? Principalmente el conocimiento de la palabra de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que Dios nos dé un entendimiento mayor. Por eso yo les recomiendo, léanse el libro. Tranquilos que no tiene muchas páginas, solo tiene como 500, pero ánimo. Entonces lo sembramos a los pastores y ya lo leyó. Y dice: voy como en una cuarta parte. No, ánimo, ánimo, léalo. Que no nos gusta leer, ¿cierto? Hay que leer. Diga que está a su lado, hay que leer. Sí. Entonces, esto nos va a ilustrar, nos va a ayudar. Entonces, les animo. Entonces, el Señor crecía en sabiduría. O sea, en la parte, podemos pensar del conocimiento, en la parte mental, en la parte intelectual. Qué tremendo, por ejemplo, hacer cursos a las señoras que aprendan cómo preservar la salud de sus niños, ¿cierto que sí? El doctor Moffitt menciona que en un lugar las señoras no sabían en el África que el agua sin hervir, sin procesar, enfermaba a los niños. Entonces les enseñaron que debían hervir el agua, ciertos protocolos de higiene. Y entonces, ¿qué sucedió? Que los niños ahora no se enfermaban tanto porque les enseñaron cosas básicas de higiene.
¿Cierto que sí? Entonces, en el área, digamos, del conocimiento, de las habilidades. Pero dice la palabra, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Estatura habla de la parte física, ¿cierto que sí? Desarrollaba, crecía en la parte física. Entonces, es importante esto, un desarrollo físico. Es decir, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la infraestructura, que las personas tengan viviendas mejores, condiciones físicas mejores, todo lo que tiene que ver con la parte física y material de la gente, porque la gente no solo es espíritu, ¿cierto que sí? En las iglesias pareciera que la gente solo fuera un alma y un espíritu, pero la gente tiene necesidades físicas, necesita alimentarse, necesita vestirse, necesita tener mejores condiciones, una mejor calidad de vida hablando físicamente. Entonces mire este versículo tan sabio, esto es uno de los versículos lema que usa el doctor Moffitt. Entonces crecía en estatura, importante, o sea, en la parte física. Entonces pidámosle al Señor cómo esa familia puede mejorar, cómo Dios me va a usar para que esa familia mejore en esta área. Tercero, dice que crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, en gracia para con Dios, es decir, en la parte espiritual. El Señor crecía en gracia para con Dios, o sea, en la comunión con Dios. Entonces, en los proyectos Semilla también hay un área de proyectos que hagan que la gente crezca en Dios, que la gente se relacione con Dios. Les tengo una excelente noticia. En diciembre también tenemos otro proyecto Semilla muy maravilloso. Y es compartir a 500 personas en este fin de año el mensaje de salvación a través de una tarjeta de Navidad que nos donaron. No, pero digan algo, pero digan, gloria a Dios. A mí no me gusta casi que me den cosas, no sé, porque es que no, yo sé que hay ministerios, por ejemplo, nos han donado de hasta 4 toneladas de libros. Hay pastores que les dicen, ay, sí, mándeme las 4 toneladas de libros. Imagínense que le den 4 toneladas de libros. ¿Cuánto valen 4 toneladas de libros? Hermano Yandy nos ha ayudado a recibirlos y a organizarlos. Pero en nosotros hay esta mentalidad. Aunque a nosotros nos los regalan, nos los donan, eso no quiere decir que sean gratis. No es gratis porque alguien pagó por esos libros. La imprenta cobró por esos libros. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, nada es gratis. Entonces, yo tengo esa conciencia y le enseño a los pastores que dirijo, cientos de pastores, por la gracia de Dios, y les digo, no nos volvamos de esas personas como, regáleme, regáleme, regáleme. No, todo tiene un precio. Entonces, ¿qué quiere decir? Si a nosotros nos regalan y a veces nos dicen, pero recíbalo, pero no, es que a mí no me gusta que nos regalen, pero recíbalo, le insisten a uno, pues tenemos que recibirlo, pero con la conciencia de que eso le costó a alguien mucho dinero, porque 4 toneladas de libros valen mucha plata. Entonces, yo tengo que ser consciente de que eso costó mucha plata y tengo que usarlos a conciencia. Cuando entrego un libro a una persona le hago conciencia, léalo, pero póngale atención, póngalo en práctica, no estamos ahí botando los recursos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que Dios nos ha puesto también para el desarrollo en el área integral, pero que las cosas tienen un valor y que tenemos que darle ese valor. Entonces, el valor espiritual. Tenemos un proyecto de evangelización este fin de año, pero usted y yo tenemos que participar. Porque nos enviaron el material gratuito. No, pero no. Bueno, pagamos el transporte, pero nos lo dieron. Es como el Señor diciéndole, ahí tiene la semilla, haga algo. ¿Sí me hago entender? Ahí está pero qué terrible es que tengamos esos materiales para evangelizar, porque nos dieron para más de 2.500. Pero nuestra meta son 500. Pero les quiero pedir el favor, seamos responsables con lo que nos han dado. Hicimos entonces una reunión de líderes nacionales de la Panamericana y nos prometieron enviarnos 3.500 Biblias gratuitas. Nos toca pagar el transporte, pero ¿qué es el transporte a una Biblia que puede valer 40,000 pesos cada una? ¿Cuántos me están escuchando? Y Dios nos las pone en la mano.
Entonces nos van a llegar 3.500 Biblias, ya Edith arregló todo, o sea, ya nos llegan. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer con esas Biblias? ¿Las vamos a dejar allá arrumadas en la cafetería? Tenemos que funcionar. Entonces, ¿cuál es el propósito? A través de las personas que reciban a Cristo con las tarjetas de Navidad, los que hagan un discipulado, les vamos a obsequiar una Biblia y un discípulo. La iglesia es integral. El Señor crecía en gracia para con Dios, crecía espiritualmente. Nosotros procuramos que la gente crezca espiritualmente, conozca a su Creador, aprenda de Dios. Entonces, si ve que el evangelio es algo integral, tiene que ver con lo intelectual, tiene que ver con lo físico, tiene que ver también con lo espiritual y tiene que ver con lo social también, porque dice que crecía en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, la parte, un desarrollo social, ¿cierto que sí? Por ejemplo, en uno de los videos que no lo alcanzamos a pasar, una iglesia de la costa hizo un festival de cometas en septiembre, y entonces reunieron un poco de niños de la comunidad y los llevaron y se recrearon. Tremendo, es cierto que sí, hicieron una labor también social, de armonía, de comunión con la gente, la comunidad. Entonces el área social también tiene un lugar. Los proyectos Semilla tienen que ver con la parte espiritual, la parte intelectual, la parte física y la parte social. Entonces, cuando usted estudia estos temas, mire ese versículo tan pequeño y tan poderoso. Cuando uno estudia esos temas, uno adquiere una visión un poco más amplia de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El cristianismo tiene que ver con todas las áreas de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les quiero motivar que nos propongamos hacer esos proyectos Semilla. Quiero solo, ya concluyendo, mencionar las características de los proyectos Semilla y termino, se lo prometo. Solo las enuncio porque no las vamos a explicar, que el tiempo ya se fue. Pero las características, para los que las quieran anotar. Los proyectos Semilla tienen estas características. Primero, son cubiertos en oración. Es decir, estamos orando. Señor, glorifícate en este proyecto. Guíanos en este proyecto. Segundo, son compasivos. Es decir, manifiestan la compasión de Dios hacia la gente. Lo que el Señor siente por los necesitados. Pero entonces, ¿qué quiere decir? No es que yo salgo y veo a cualquier persona por ahí, digo, vamos a hacer un trabajo con él. No, sino es algo que Dios coloca en el corazón en la oración. Y cuando usted está orando, Dios es el que lo guía a manifestar ese amor a los necesitados, esa compasión de Dios. Pero eso viene no a través de una iniciativa propia, sino a través de orar, y Dios le va a poner la gente. ¿A quién vamos a ayudar? Tercero, son motivados por las intenciones de Dios para las personas. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene intenciones de bien. Por eso dice que Dios tiene pensamientos de paz para la gente. Entonces, los proyectos Semilla están motivados en las intenciones de Dios para la gente. Cuarto, son cuidadosamente planificados. Entonces, quiere decir que a través de sus mentores de casas de paz, van a hacer una planificación, o sea, una planeación de qué proyecto van a hacer y cómo lo van a hacer, en qué tiempo lo van a hacer, quiénes van a intervenir. O sea que ahí viene planificación. En quinto lugar, son sencillos y hechos en corto tiempo. Son hechos con recursos locales. Es decir, es importante entender que los proyectos Semilla no es que una ONG nos manda una cantidad de plata, sino que son con recursos que Dios nos ha dado a nosotros y podemos bendecir a los necesitados. Son dirigidos a personas fuera de la iglesia. Es importante entender que el proyecto Semilla está diseñado a que la sal salga del salero y bendiga a los que están fuera. En octavo lugar, los que se benefician deben también colaborar. Es decir, que si vamos a arreglar una calle, por ejemplo, una calle que está muy sucia, y vamos a limpiarla, motivamos a los vecinos que ellos también participen en la limpieza de la calle. Si vamos a hacer el mantenimiento a un parque, invitamos a los vecinos alrededor del parque a que colaboren también. Es decir, los que se benefician del proyecto también colaboran. Noveno, tiene un impacto espiritual apropiado, o sea que cada proyecto Semilla, como está en oración y todo esto, va a impactar espiritualmente. Y en décimo lugar, los proyectos Semilla deben ser evaluados según los principios del reino. ¿Qué quiere decir? Terminando, los proyectos Semilla se van a hacer
planificados en una hoja. Esta casa de paz va a ser este proyecto semilla. Se va a determinar la fecha, quién se va a llegar, con estas características que están allá. Pero luego que se termine el proyecto semilla, los hermanos van a evaluar el proyecto semilla, en qué logramos el objetivo, en qué fallamos, qué nos faltó, y esto nos va a entrenar para otros proyectos semilla. Cada casa de paz va a pasar una hoja con las informaciones y unas fotografías, de tal manera que vamos a documentarlos, es decir, que vamos a poder testificar que Dios nos usó para bendecir muchas personas para la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos participar en estos proyectos semilla? ¿A cuántos Dios nos habló al corazón? ¿A cuántos Dios hizo un cambio en nuestra forma de pensar? Que Dios nos bendiga, porque somos una bendición para Colombia. Oremos y Marta continúa. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos has permitido de escuchar acerca de los proyectos semilla. Señor, te damos las gracias, te bendecimos y te glorificamos. Te reverenciamos y te adoramos, Señor, por estos proyectos que tú nos vas a dar. Ahí donde usted está, dígale: Señor, háblame, Padre, háblame. Ayúdame a estar unido con mis hermanos para bendecir a las personas en este fin de año. Siga orando, por favor. Quizás sea una persona con un cáncer tremendo, un cáncer ya terminal, pero que Dios los va a usar a ustedes para traer bendición a esa persona, ¿cierto que sí? Quizá es un niño que necesita algún apoyo integral, Dios lo va a guiar. Una viuda, ¿cierto que sí? Un anciano, o una institución, una organización. Ahí donde usted está, dígale al Señor: bendito Padre, por favor te ruego, úsame, Señor. También los que tienen sus empresas, también los que tienen sus emprendimientos. Dígale: Señor, ayúdame a ser una bendición. Ayúdame a ser esa persona que bendice, Señor, que bendice a los necesitados, en el bendito nombre de Jesús, y que nuestra vida cambie. Decida también de lo que Dios le da, sacar un porcentaje para bendecir a la gente que necesita, ¿cierto que sí? Y que usted diga: en mi presupuesto va a haber un rubro para bendecir a esas personas necesitadas. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios, ¿cierto que sí? Y usted va a ver que algo nuevo va a empezar a pasar. Usted va a ver que algo nuevo va a empezar a suceder en tu vida. Va a entrar en una dimensión diferente y Dios se va a glorificar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar sobre esto, pastora, y seguimos orando al respecto y damos la gloria a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret.